Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, hermanos. Hoy un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa número 44, por su gracia y por su poder. Hoy, antes que comencemos el tema que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, queremos recordarle que toquen la campanita negra de todos los programas para que reciban todo nuestro contenido y se suscriban. Nosotros actualmente estamos grabando en español, en portugués y en inglés. Próximamente estaremos grabando con traducción en ruso y en ucraniano y en húngaro. Y así el Espíritu Santo va a ir adicionando otros idiomas. El Espíritu Santo hoy nos da un tema que va muy de la mano en todo el programa, en todos los 44 programas. Lo que Dios ha querido preestablecer es su forma sobrenatural de interactuar con nosotros. Una forma muy peculiar de Dios, pero no entendida por nosotros. Porque cuando nosotros hemos sido criados en base de preconceptos, nosotros entendemos que adoramos a Dios a nuestra manera y que esa es la manera que Dios quiere ser adorado. Y esos preconceptos van en completa oposición a la esencia de lo que es Dios. Y cuando nosotros vemos el ejemplo y está bíblicamente preestablecido en la vida del Hijo de Dios hecho carne, tenemos que ver, y la única manera de ver es cuando mantenemos una interrelación personal con Dios. Y esta interrelación la describe Dios, la detalla Dios, la conforma Dios. Y es por eso que en todo momento, desde el programa número 1, Dios ha querido preestablecer su forma de comunicarse con nosotros, su forma de interactuar con nosotros. Y por eso Dios mismo te dice, yo vengo y te convenzo, yo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, que va a los corazones del inconverso, que va a los corazones, no importa en la situación que estén, el Espíritu Santo va a esos corazones y puede tocar esos corazones. Y es el mismo Espíritu Santo que te dice, yo voy a tu corazón. No me importa si crees, si no crees, si eres religioso, si estás en un proceso de crecimiento, si estás en un proceso de relación. Yo vengo a ti. Te convenzo del pecado, te convenzo de tu situación humana. Ves cómo estás, dónde estás y hacia dónde vas. Y Dios a su misma vez te abre la visión espiritual. Dios trabaja en el espíritu contigo, en tu corazón. Cuando eres convencido, automáticamente Dios derrama, Dios te unge con su poder, con su amor. Y recibes un poder sobrenatural en el convencimiento. Un poder sobrenatural en la sumisión. Te sometes. Un poder sobrenatural en el arrepentimiento. Ejerces un arrepentimiento sobrenatural. No importa tu carácter, no importa lo que eres, no importa la educación, no importa.
te derramas, te derribas, te sometes en humildad. Ahí se abre en la visión espiritual el misterio de la salvación. Y ahí eres entendido y convencido de que la única manera, el primer paso en el misterio de la salvación es aceptar, y tú mismo lo aceptas, porque es el Espíritu de Dios que te convence, con hechos y con sentimientos fácticos, fuera de toda humanidad. Por eso Dios dice sobrenaturalmente, te voy a enseñar quién soy yo. Aceptas el sacrificio del Hijo de Dios por ti, que es la única vía de la salvación. No hay otra manera, no hay otra forma de que Dios reconcilie a su creación con Él, sino a través del convencimiento, de la aceptación, ¿ok?, de el arrepentimiento del pecado y la aceptación del sacrificio del Hijo de Dios por ti. De la aceptación en agradecimiento del pago que hizo el Hijo de Dios por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una vez aceptas, eres convencido, porque eso Dios te lleva de la mano. No depende de ti, no depende de tus preconceptos, no depende de tu humanidad, no depende de lo que pienses, no depende de lo que creas. Olvídate de eso. Es el Espíritu Santo que te convence, es mismo Dios. Tú lo aceptas con una fe tan grande, con una fe tan bella. Y una vez aceptas el sacrificio, haces a Jesús tu único Salvador, la roca de tu fe, la base preestablecida de tu fe. Porque fue Jesús que fue enviado al mundo, hecho carne, para pagar el precio del pecado, para salvar al mundo del pecado. Fue la única forma que Dios se desprendió de su único Hijo sin pecado, en su esencia de Dios, se hizo carne. Pagó el precio del pecado de la humanidad. Y en ese proceso de 33 años, el Señor nos enseñó el verdadero evangelio. El evangelio de la obediencia, de la fe. Siendo Jesús carne, no pecó nunca. Pero nos enseñó el evangelio puro y verdadero de lo que Dios quiere de su humanidad. Porque su Hijo mismo lo vivió, lo ejecutó y fue ejemplo del evangelio, el verdadero evangelio. Al punto de ir a muerte, de ser crucificado, pero de haber resucitado, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo la mentira y venciendo al mundo. Y está a la diestra del Padre justificándote a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Él fue carne. Una vez tú sientes ese agradecimiento, tú sientes ese convencimiento que te hace Dios mismo, usted cambia. Tu corazón es entregado a Cristo. Y desde ese momento en adelante, Cristo te justifica y eres bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautizo del Espíritu Santo? El bautizo del Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en ti. Recordamos que cuando Dios resucitó, cuando Jesús resucitó, antes de ser llevado al cielo, de ser elevado al cielo, delante de sus apóstoles, el Señor dijo:
Me voy para que ustedes puedan ser tocados por el Espíritu del Consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahí mismo, después que el Señor fue elevado, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados. No es bautizo de agua, no es bautizo de carne, no es bautizo de sangre. Es el bautizo del Espíritu Santo. La sangre que Cristo derramó en la cruz te limpia a ti y me limpia a mí. Nos hace nuevos. Dios ya pagó el precio. Y desde ese momento en adelante eres reconciliado, eres considerado hijo de Dios. Y precisamente hoy, y quise por el Espíritu Santo comenzar con esta explicación, porque no hay otra manera. Ahora entiendes por qué Dios te dice, yo te convenzo con mi Espíritu. Yo lo hago todo en ti nuevo. Porque es el mismo Dios que mora en tu corazón. Es el mismo Dios que te convence y te lleva de la mano en el proceso de reconciliación. Eso es lo bello del caso. Que es el mismo Dios que te convence y te reconcilia con Él mismo a través de su Hijo. De ahí en adelante comienzas un proceso. El proceso donde Dios te abre espiritualmente. Y habíamos hablado que Dios deposita en ti su esencia. Y cuando la esencia verdadera, cuando es aceptado en el puro convencimiento del Espíritu Santo, tú recibes a Dios. Tú eres otra persona. Tú sientes dentro de tu corazón, dentro de tu ser, una paz inexplicable, sobrenatural. Un amor del que habíamos hablado, sobrenatural, que rompe barreras, un amor que tú no entiendes. Y es ahí precisamente que Dios te dice, yo soy un Dios sobrenatural, el único Dios. Mis acciones, lo que yo soy, lo vas a sentir sobrenaturalmente, así como sobrenaturalmente hago milagros. Así sobrenaturalmente vas a sentir mi amor. Vas a entender que cuando tienes a mí en la presencia, en tu corazón, no va a haber en ti el espacio para seguir pecando. Tu forma en la carne cambia, es impactada, se desprende. Así como el velo fue roto. Comienzas a vivir en el Espíritu. Vas viendo y vas sintiendo lo que el Señor va haciendo en ti. Y yo puedo dar testimonio de eso. Que fui 30 años religioso. 6, 7 días a la semana en la iglesia. Puedo dar testimonio de eso. Y aún más, en este proceso, vas sintiendo los cambios. Lo primero que sientes es el amor sobrenatural de Dios. Sientes una paz. Sientes que tu corazón es cambiado. Sientes una fuerza tan grande en amar, una fuerza tan grande en perdonar, una fuerza tan grande en darle a otros lo que tú estás recibiendo. Ahí viene el proceso de negarte a ti mismo para hacer sobrenaturalmente a otros. Ahí comienzas a dar frutos. Dios arranca de ti todo lo que es negativo, todo lo que es pecaminoso, todo lo que te impide dar frutos, todo lo que te impide obedecer a Dios, todo lo que te impide llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo nos enseñó eso. Su Hijo nos enseñó en el mundo lo que es caminar en el mundo, en este mundo. No pecar, obedecer y dar frutos. Y hoy el título, que lo vengo a dar a la mitad prácticamente del programa, es Mis tiempos son perfectos.
El Espíritu Santo quiso llevarte a esta explicación para que entiendas que, que los tiempos de Dios son perfectos. Porque Dios, el tiempo de Dios es Kairos. Un día para Dios es igual que 1000 años y 1000 años para Dios es igual que un día, porque es el dueño del tiempo. Y este mensaje va para ti inconverso, para ti que no conoces a Dios, para ti que sabes que Dios es la esencia de la vida, para ti que estás confundido y entrelazado en creencias, en dogmas y doctrinas, en rituales, en preconceptos hechos por el hombre y creados en ti por educación, por herencia. Hemos hablado generacional, de familia en familia, porque todo origina del pecado original que se va distorsionando y hacen en ti unos preconceptos que llevan a la humanidad a entender de que la humanidad tiene el preconcepto de cómo adorar a Dios y es suficiente para Dios. Ese es el preconcepto de la humanidad, sin entender que Dios no trabaja ni por emoción y que Dios no trabaja en la carne. Que Dios trabaja en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Ese es Dios, porque fue el que te creó. Y sobrenaturalmente Dios abre la puerta. Comienzas a ver lo espiritual de Dios. ¿Quién es Dios en el espíritu? ¿Quién eres tú en el espíritu? Y comienzas a ver el trabajo en el espíritu. Te impacta en la carne, porque el trabajo que hace Dios es perfecto. Los cambios que hace Dios en tu vida son perfectos. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. Por eso, aunque nosotros vivimos en Cronos, no entendemos los tiempos de Dios. Pero a medida que pasamos en el proceso de crecimiento espiritual, Dios nos va dando la madurez espiritual para ir elevando Dios nuestra relación con Él espiritualmente en niveles antes inimaginables. Por eso es sobrenatural. Por eso lo que tú vives con Dios de verdad es sobrenatural. No cambia. Cambia tu vida, cambia tu forma de ser, cambia tu carácter, cambia la esencia de vivir. Y ahí comienzas a dar frutos, porque Dios quita de ti lo que no es de Dios. Porque cuando descubres sobrenaturalmente la esencia de lo que es Dios, entiendes verdaderamente, comprendes verdaderamente, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, la esencia de lo que es Dios. Y no hay manera que vuelvas atrás, porque no vas a pecar. Porque cuando sientes ese poder, cuando Dios derrama sobre ti su gracia, porque acuérdate que nosotros no nos merecemos ser salvos, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es un privilegio. Y por la gracia de Dios, nosotros somos cambiados. Dios cambia todo lo que hay que cambiar de nosotros, haciendo las bases en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nuestra alma, y cambiando automáticamente lo que sentimos en el corazón, lo reflejamos en la carne. Sientes amar, un amor sobrenatural, un amor que tú no entiendes, un amor que no comprendes, un amor fuera de lo normal, un amor igual. Ahí llegas a entender cómo amas a todos por igual.
Y cuando digo todos por igual, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, igual que al que está en la calle. Y literalmente es así. Yo no lo entendía. ¿Ok? No lo entendía. Hasta que lo vivo. Hasta que el Señor sacó toda la podredumbre de mí y me puso su amor. Dios preparó mi corazón para la prueba, en el cambio. Y hoy Dios te está diciendo a ti, inconverso, no creyente, los tiempos de Dios son perfectos y Dios te está llamando a ti a oír este mensaje, a oír este llamado, porque es un llamado de Dios, para que entiendas que Dios quiere salvarte. Dios no vino a culparte. Dios vino a cambiarte, a salvarte, a hacer de ti una nueva persona, a hacer de ti una persona como Dios lo tenía programado desde el principio. Dios nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. La desobediencia del pecado fue que cambió todo. Y cuando nosotros somos cambiados a esos niveles, ahí comienzas a entender los tiempos. Es un proceso doloroso, muy doloroso, porque es negarte a ti mismo, es negar la esencia de lo que tú eres, de lo que se generó contigo por años y por años y por años. Tú reaccionas de una manera porque se te crió, sufriste, viviste situaciones que te hicieron ser lo que tú eres. Dios quita y cambia todo eso. Dios te hace una nueva persona. Dios te da su esencia, primero en el amor, después te da los frutos del Espíritu Santo. Verdad, misericordia, dominio propio, justicia, pureza, humildad, humildad ante todo. Y vas verdaderamente entendiendo cuando Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora entiendes, y esto va directamente a ti, hermano y hermana, que eres una persona que estás atado a la religión, a los conceptos que crearon en ti. ¿Okay? A conceptos que te llevan a una relación emocional, pero no una relación espiritual. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios en su corazón, viviendo en su corazón, es otro. Porque cuando entiendes en el Espíritu la esencia de lo que es Dios, entiendes que en tu corazón no hay espacio para envidiar, para mentir, para engañar, para adulterar, para hacer ningún tipo de pecado. Y tú dices, ¿y eso se puede lograr? Claro que se puede lograr, porque es Dios que lo hace. En la carne no. Porque cuando quieres adorar a Dios en la carne emocionalmente, llevas dos vidas. Por eso Dios dice, tú no puedes servir a dos dioses. O me sirves a mí y te niegas a ti mismo y dejas que yo, porque Dios te pone fe, confianza, esperanza, te quita las dudas, te quita el temor y te lleva de la mano. Dios te hace una criatura nueva. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Porque no entendía. Ustedes entienden que el conocimiento en la carne nada tiene que ver la esencia de lo que es Dios, porque es sobrenatural. El comienzo de la sabiduría es en el temor a Dios.
Y en el temor a Dios, en el entendimiento del respeto, de la obediencia y del temor mismo. Porque cuando tú descubres qué es Dios, cómo es Dios, vas a descubrir infinitamente su amor, vas a descubrir infinitamente su misericordia, vas a descubrir infinitamente su esencia, pero también vas a descubrir infinitamente que es un Dios justo y verdadero. Es un Dios justo y verdadero. La justicia de Dios no está por encima. El pecado no está por encima de la justicia de Dios. Jamás. Y peor aún, cuando no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, no importa el pecado que hayas hecho. No importa el pecado que hayas hecho. Dios te perdona. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Verdaderamente te perdona. Ese es Dios. Te perdona que tú sobrenaturalmente no lo entiendes. Tú dices, ¿cómo es posible esto? Porque te da el arrepentimiento, te arrepientes de corazón y eso lo da el Espíritu Santo. Por eso cuando comienzas una relación con Dios espiritual, el mismo Espíritu Santo es el que te revela. Te dice en la carne, pecaste. Tú mismo te sientes mal automáticamente. Aunque sea decir una pequeña mentira, tú te sientes mal. Y tú vas inmediatamente y quieres llegar a arrodillarte y decirle a Dios, perdóname, porque mentí. No importa en qué situación, bajo qué circunstancias, es el Espíritu Santo que te lleva a arrepentirte. En la carne es imposible, porque en la carne está el pecado y el pecado te ciega. Hay escamas que te ciegan. ¿Me entiendes? El pecado no te deja. Ahora entiendes que no hay tal cosa como yo me hago un examen de conciencia. Eso es falso y mentira. Usted no está ni siquiera, a usted no se le está permitido hacerse ningún examen de conciencia porque usted no es Dios. El único que le hace examen de conciencia a usted es Dios a través del Espíritu Santo. El ladrón no puede ir y sentarse en la silla del juez a juzgarse a sí mismo. ¿Verdad que no? Usted no puede poner la cabra cuidando las lechugas porque se las va a comer todas. Es lo mismo. No es a usted que le toca ser el papel de juez. Ahora entiendes por qué tu hermano, por qué Dios dice no juzgues a tu hermano. Tú no tienes la capacidad de juzgar a nadie. Si no la tienes de juzgarte a ti, ¿cuánto más a otro? Eso no te toca a ti. A ti lo que te toca es mantener una relación con Dios en completa obediencia y comunión con Dios. Porque al tener a Dios, al Espíritu Santo en tu corazón, créame que usted va a necesitar, así como come y bebe agua, usted va a necesitar esa interacción con su Padre. La va a necesitar. La quieres. Porque Dios pone en ti el querer y el hacer. No depende de ti. Esto es lo bello de la salvación, que no depende de ti. Tus acciones como ser humano no tienen arte ni parte en la justificación ante Dios. Tu obediencia como ser humano sí impactan porque dependen de Dios en ti. ¿Ahora entiendes? Son dos cosas muy diferentes. Y eso es un proceso, hermanos. Eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Ahora entiendes por qué Dios trabaja en Kairos y no Cronos.
Porque el tiempo de Dios es perfecto. No es cuando tú quieras. Porque Dios trabaja calladamente, en silencio, en ti y en la situación que está afectando tu vida. No solamente en ti. Dios trabaja en todo lo que está a tu alrededor para que eso que tú estás pasando, esa prueba, no vuelva a pasar. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando usted tiene una comunión con Dios, en obediencia usted tiene que llevarle todo a Dios. Hasta comprar un carro. Así de sencillo, aunque usted no lo crea. Usted tiene que llevarle a Dios todo. Papá, quiero comprar un carro, necesito un carro. Y usted puede jurar que así es, que Dios lo va a guiar el momento y el sitio exacto de usted ir a comprar ese carro. ¿Y dónde? ¿Y cuál es el mejor vehículo que le va a tocar? Ese es Dios. Y así en cada situación en tu vida. Cuando tú hiciste el pacto, al reconocer el sacrificio del Hijo de Dios por ti, Jesús no puso condiciones. Jesús no te dijo, déjame salvarle a Marcos esto y aquello. Jesús pagó todo un precio por ti. Él no puso condiciones. Él asumió su responsabilidad en obediencia a Dios. Ahora entiendes por qué cuando tú haces el pacto, es un pacto completo. No le puedes decir a Dios, guíame en lo que yo quiero. Eso es imposible, porque tú no eres Dios. No puedes decirle a tu Creador cómo tu Creador va a dirigir tu vida. Tu Creador, por la fe que pone en ti, por la relación que tiene en ti, te guía. Te guía. Y puedes creer que lo que tú tengas diagramado, Dios te lo va a dar mejor de lo que tú tenías diagramado. Porque Dios va donde tú no puedes ir. El Espíritu Santo va donde tú no puedes ir. Él ya sabe lo que tú vas a decir de aquí a 5 años, a las 3, este mismo día, a las 3 de la tarde. Él ya sabe lo que tú vas a decir. Porque es Dios. Omnisciente, omnipresente. Dios está en todos los lados al mismo tiempo, oyéndote a ti y oyéndote al que no quiere saber de ti. ¿Entendiste? Ese es Dios. Ese es el Dios que te creó, el Dios que quiere tener una relación sobrenatural contigo. Y por eso Dios hoy te dice, hijo, mis tiempos son perfectos. Yo estoy pasando por medio de una prueba. No es fácil. Pero yo tengo que reconocer que Dios me ha llevado de la mano en todo. En todo. Y lo primero que Dios puso en mí fue humildad, porque yo era todo lo contrario a la humildad. ¿Okay? Lo primero que Dios pone en nosotros es humildad, porque sin humildad no podemos agradar a Dios. Nosotros no podemos ser humildes en la carne, imposible. Y cuando tú entiendes eso espiritualmente y ves quién es Dios, hermano, usted se derrite. Tú puedes sentir y el Señor te permite sentir y entiendes cuando la gente te rechaza, cuando los que tú crees tus amigos te rechazan, cuando tu esposa te rechaza, cuando tu esposo te rechaza o tus hijos. Ahí entiendes lo que siente el Señor cuando nosotros lo rechazamos a Él. Y rechazas a Dios queriendo llevar una vida en contra de lo que es Dios. Y lo que Dios nos enseñó a través de su Hijo, que es el Evangelio,
No ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios de misericordia, de amor, pero el mismo Dios de justicia. Cuando nosotros se nos es revelado por la esencia de Dios, Dios mismo nos revela. No hay cosa más grande, hermanos, que llevar una comunión con Dios, porque Dios te revela, Dios te dice y te cuida y te revela. Ese es Dios. Y mi hermano, en medio de la prueba, el enemigo siempre va a querer que usted crea que se acabó todo, que el mundo está perdido. Claro que el mundo está perdido para él, porque viene castigo para los que no creen en Dios. Él va a desaparecer gran parte de la humanidad, porque no quieren creer. Gran parte de la humanidad se van para el infierno. Gran parte de la humanidad, porque no quieren creer. Y Dios en el proceso te lleva de la mano. Habíamos hablado que eso es lo importante de tener una relación espiritual, que los preconceptos humanos no trabajan con Dios. Por eso si tú tienes a Dios en la emoción, no tienes a Dios. Tú no puedes diagramar y prejuiciar a Dios y entender qué va a hacer Dios. Dios trabaja completamente diferente. Bienvenido al club del sinsentido común, porque el sentido común de Dios no es tu sentido común humano. Esa es la realidad. Lo que es Dios es la realidad, y tú, cuando ves el resultado final de la obra de Dios en cada una de tus pruebas, tú dices, tenía que ser Dios, no podía ser otro. Lo solucionó de la manera que yo menos me lo imaginaba. Sí, porque ese es Dios, sobrenatural. Porque Dios no es humano. ¿Ok? Porque toda tu percepción humana no describe y no entiende. Y no fuiste creado para entender a Dios. Que eso es lo más lindo de la ecuación. Tú fuiste creado para obedecer a Dios y recibir los frutos que Dios te da a través del Espíritu Santo de Él, en tu corazón. Y vas viendo los cambios, los vas palpando, los vas disfrutando. Tú eres otra persona. Tú cambias en todos los aspectos de tu vida. Y vas viendo cómo Dios, y habíamos hablado que el gran preconcepto de la humanidad es que si sigues a Dios, eres un religioso. Porque la humanidad preestablece a Dios como una religión, y eso es falso. Eso es el hombre. El que crea que Dios es una religión no tiene a Dios, no sabe quién es Dios. ¿Entendiste? Cuando conoces a Dios en su esencia, ahora vas a entender la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. ¿Ok? Y por eso es imposible que puedas entender cómo trabaja Dios. Imposible. El preconceptualizar a Dios en un marco humano no es de Dios. Falso. ¿Por qué Dios habla de la revelación? ¿Por qué Dios te revela? ¿Por qué tú lees la Biblia sin tener el Espíritu Santo y no entiendes la Biblia? Cuando lees la Biblia por la revelación del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que te revela, usted entiende lo que es la Biblia. Usted entiende el mensaje en cada parábola de la Biblia. ¿Ok? Cuando usted entiende la esencia por revelación de Dios,
y comienza a caminar, usted va viendo los frutos. Esa preconcepción de que si sigues a Dios en el mundo no vas a ser mejor de lo que tú eres. Porque Dios te prepara para ser mejor en el mundo, dar frutos y ayudar a otros, impactar a otros, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios y con lo que Dios es. Dios es el dueño de todo, mi hermano, no se equivoque. Dios es el dueño de los corazones, es el dueño del oro y la plata, es el dueño del tiempo. Dios lo creó todo. ¿Entiende? Para Dios no hay nada imposible. Lo único que hace imposible es los preconceptos humanos. Porque la fe es lo que abre las puertas. Y se lo estoy diciendo yo en un proceso dificilísimo. En medio del proceso. Sumamente difícil. Pero no me arrepiento de cada lágrima, de cada dolor, de cada sufrimiento. Porque sé quién ha caminado conmigo. Porque puedo perder hoy mi vida y sé a dónde voy. Sé en quién he creído. Y sé quién me ha respondido, el único. ¿Ok? Mis hermanos, recuerden este título de hoy. Mis tiempos son perfectos. No hay nada perdido en manos de Dios. Los únicos que están perdidos son Satanás y todos los que creen en el mundo. Esos sí están perdidos. Los otros no están perdidos. Usted deposite su fe y ríndase a Dios de corazón y deje que Dios cambie su vida. Y usted se va a acordar de mis palabras. Como todos los días, hermanos, hoy el Espíritu Santo te dice: búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy. No. Sino porque te puedo llamar esta noche. Y si tú no tienes tus asuntos arreglados conmigo, te vas directo al infierno. No me pidas misericordia si no has tenido el respeto de mí como tu Dios. Si no te has arrepentido, si no te has arrepentido de corazón, no pidas misericordia. ¿Ok? Y recuerde que la muerte puede suceder en segundos. No hay tiempo ni para un ahí. Nunca lo olvide. Dios te bendiga, hermano.